cordiales, muy buenos días. En la ocasión anterior, lo que estuve planteando o estableciendo en la clase es hablando un poco de lo que es la organización social como una especie de relación que existe entre los individuos dentro de una sociedad. Y a su vez explicaba las características de la misma, la importancia y sus funciones. Tomando en consideración esto, pues hoy corresponde hablar sobre lo que es la responsabilidad. Respecto a lo que es la responsabilidad, pues podemos establecer que la responsabilidad es una cualidad o es una virtud. También podemos tomar en consideración que la responsabilidad tiene diferentes acepciones, tiene diferentes significados de conformidad con la materia. Entonces la responsabilidad también viene a ser algo que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Hay que tomar en cuenta también algo muy importante que muchas veces mencionamos, pero que no tomamos en cuenta su diferencia, y es el hecho de que obligación y deber no es lo mismo. Por ejemplo, Carlos, si me estás escuchando, para ti, ¿qué diferencia existe entre la obligación y el deber? Saludos, profe. Estaba hablando con los compañeros. ¿Ok? Le informo, Parra está ocupado y puedes entrar a la clase a las 2 con el profesor Roa. ¿Ok? Y Javier me quedó ahorita en responder, creo que va a participar en la clase. Entonces Perfecto. estaba chateando por aquí. Ok, chévere. No, cualquier detalle, si tienen alguna duda o algo, estoy a la orden, ¿no? Yo Sí, sí, lo que pasa es que me estoy está atento. diciendo que está ocupado pues, por el trabajo, pues igual que Sí, todos. entiendo, El entiendo, tranquilo. trabajo de nosotros es fuerte. Sí, señor. Le estaba haciendo una pregunta a ver si usted tiene alguna noción respecto a esta diferencia. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre el deber y la obligación? Los deberes, prácticamente son, los que tenemos nosotros hacia, ¿cómo le digo? Hacia los demás, hacia la familia, hacia lo social, son deberes. Y las obligaciones son algo ya que establece prácticamente una regularización de la ley, porque la palabra lo dice, es algo obligatorio, porque por lo menos una persona normalmente constituye deberes y derechos, ¿ah? Los deberes que tú tengas, los derechos que tú tengas que son tuyos, ¿verdad? Pero los deberes, lo que tú tengas hacia los demás, lo que puedes hacer el bien, pues. Pero cuando es obligaciones, inclusive en el derecho existe una materia de obligaciones, y y la obligatoriedad es algo que establece la ley, es algo que te rige la ley, es algo que tiene que ser así como está. No puedes cambiarlo, no puedes, en cambio, un deber sí tú lo puedes, a lo mejor, si lo aceptas o no, pero no es tan comprometedor como las obligaciones. Bueno, por ahí va la idea y me agrada que haya participado, o sea, que no esté sola aquí en la clase, porque una de las diferencias primordiales entre lo que es un deber y una obligación es que el deber tiene que ver más, como usted lo acaba de mencionar, con la moral, con la conciencia de la persona. O sea, usted decide si cumple con ese deber o no lo cumple, aun y cuando esté establecido en donde esté establecido, ya sea por la sociedad o ya sea por la ley, porque la ley pues también establece unos deberes. Pero la obligación lleva intrínseco lo que es el ámbito patrimonial. Siempre que usted escuche la palabra obligación, implica dinero o patrimonio. ¿Sí queda claro? Sí, 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 claro. Por eso le Ok. digo que existe una materia de obligaciones que justamente en el derecho que establece eso, pues un contrato es una obligación, ¿me entiendes? Ya Ujú, un contrato que tú hagas es una obligación, ujú. ya ahí lo rige total. Sí, eso es importante tomarlo en consideración. Y por otro lado, lo que era el concepto de responsabilidad, además de ser una cualidad, una virtud o un valor, es una circunstancia también en el derecho penal de ser culpable de una cosa o ser responsable de algún hecho que haya cometido de manera intencional o no. Eso también hay que tomarlo en consideración. Entonces, se ve también otra sección que es cumplir con las obligaciones al cuidado al tomar una determinada decisión. O sea, la responsabilidad es una virtud que tiene cada una de las personas, pero tiene que ver mucho con la parte interna de cada uno. Y cada uno pues decide si cumple o no cumple con lo que debe hacer de acuerdo a lo que le diga su conciencia. De acuerdo a ello, también hay diferentes tipos de responsabilidad. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, que existe la responsabilidad social.
pero ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo entiende usted que sería la responsabilidad social, Carlos? La responsabilidad social, Ajá. más o menos lo que yo pueda interpretar y analizar aquí, Ujú, es en las comunidades, ante los demás, pues la colectividad, es que tú te rijas jurídicamente, es decir, jurídicamente y también moralmente, pues, ante esa persona, pues, porque tú eres responsable de no hacer cosas contradictorias al orden normal de ellos, de lo que rige una sociedad, de la costumbre, eso, prácticamente esa es la responsabilidad. Tú no puedes llegar y te puedes comer las luces como te da la gana, te comes los semáforos, das vuelta en U, te vas a encontrar. Entonces, eso es parte de la responsabilidad social. Aparte también el buen vivir en la comunidad, todas esas cosas, pues, ¿me entiendes? Eso es una responsabilidad no ante ti, sino ante la sociedad. ¿Cómo te comportas tú? exacto, exacto. Si tú te comportas mal ante la sociedad, haces lo contrario, entonces ahí está fallando la responsabilidad social, porque tienes que portarte bien como lo establecen las normas, las reglas y la costumbre de la sociedad. Ujú, justamente es eso, la responsabilidad social es el compromiso hacia otros y hacia la sociedad en su conjunto, en el todo. Y pues es sumamente importante porque como lo acabas de mencionar, o sea, no podemos ir por la vida tomando en cuenta que por el hecho de que seamos libres, no vamos a respetar determinadas leyes o determinados convencionalismos sociales que existen para vivir en sociedad, para vivir en tranquilidad, porque obviamente nosotros como seres humanos no podemos vivir solos ni podemos vivir aislados. Siempre necesitamos el apoyo de otras personas. Justamente por eso fue que en la primera clase estuvimos conversando sobre lo que es la organización social, porque justamente la sociedad tiene determinados intereses y de conformidad a ello es que se fijan unos determinados objetivos. Entonces, tomando en cuenta que existen esos determinados objetivos, se planifican metas o se planifican pautas que se van logrando en conjunto. Y de allí es donde tiene que ver o guarda estrecha relación con lo que es la responsabilidad social. Aunado a ello, también existe lo que es la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, hablándolo así muy someramente, es resarcir a la persona por el daño causado de manera accidental o intencional, que lo manifesté hace un momento, hace unos minutos. Es esa responsabilidad que muchas veces se ventila en los tribunales ordinarios por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito puede llevar consigo una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil viene a dilucidar o a verificar ese daño que se realizó, como lo mencionaba usted hace un momento, por el hecho de no haber cumplido, por ejemplo, con la señalización que establece el semáforo. Entonces, si tú te pasas el semáforo en una luz que no corresponde, es donde vienen esas consecuencias. También tenemos lo que es la responsabilidad ambiental, que es el compromiso que se tiene hacia el medio ambiente. Y últimamente, o en los últimos años, se está viendo un poco más, ¿no? Porque pues siempre ha existido ese compromiso con la naturaleza, pero se había visto como algo olvidado, incluso por muchos países, pues aún no es muy tomado en cuenta, pero cada vez se observa que por los efectos del cambio climático y por otras situaciones que están sucediendo en el mundo, incluso pues enfermedades, es donde se está tomando en consideración más la responsabilidad ambiental, sobre todo con lo que tiene que ver con las transnacionales, ¿no? Las transnacionales pues a veces tienen muchísimo dinero, tienen incluso a veces más dinero que los estados y eso acarrea a que llegue a un punto en donde se pueda ver como que ellos pueden hacer lo que quieran, entre comillas, ¿no? Porque pues realmente no es así. Ellos también tienen una responsabilidad social empresarial y tienen una responsabilidad ambiental que deben respetar, porque muchas veces la labor que ellos prestan dentro de sus empresas ocasiona daños mucho más allá de las fronteras. Por ejemplo, cuando realizan la contaminación del agua, el agua fluye, el agua corre. Eso quiere decir que pasa las fronteras y es donde hay una responsabilidad más allá, por ejemplo, de nuestro país. También tenemos, además de la responsabilidad social, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad ambiental, tenemos lo que es la responsabilidad moral.
La responsabilidad moral responde frente a actos personales y asume castigos. Tiene que ver más con el hecho de la conciencia y con lo que tú llevas de una manera intrínseca, y también tiene mucho que ver con la formación. Aunque también vemos muchos ejemplos en donde, a pesar de que una persona haya sido educada y criada de conformidad a unos principios, pues es completamente diferente a lo que establece la familia, ¿no? Siempre el tema de la moral lleva mucho que discutir, porque no es algo que sea tanto meramente objetivo, sino que depende mucho de lo que llevas dentro de sí. Y aunado a ello también, además de la responsabilidad moral, conseguimos lo que es la responsabilidad laboral, que es la garantía de las condiciones y las labores óptimas para los trabajadores. Se supone que eso lo debe garantizar el patrono o el empleador o la entidad de trabajo, dependiendo del tipo de persona que sea la que garantice esos derechos laborales, ¿no? Y aquí me quiero detener porque muchas veces nosotros nos enfocamos solo en un ámbito de lo que es el derecho en sí, el disfrute de un derecho. Y para que exista el disfrute de un derecho, tiene que existir lo que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad, porque muchas veces nosotros no conseguimos una serie de situaciones que nos permitan elegir. Respecto a la accesibilidad, es que no existan barreras, tanto físicas como barreras comunicacionales. A veces queremos obtener información, por ejemplo, respecto a un determinado trabajo, y no la conseguimos. Eso quiere decir que no es accesible. Y allí también podemos incluir la parte o el ámbito de las personas que presentan alguna discapacidad y se les hace muy difícil poder acceder a determinado trabajo por esa condición. Entonces allí es donde el Estado y la sociedad en general debería adaptar circunstancias que permitan que las personas realmente puedan acceder a un trabajo. Con respecto a la aceptabilidad, pues que él sea aceptado y que brinde pues todas las cualidades que debería, porque el hecho de que obtengas un trabajo quiere decir que con eso puedes cubrir tus necesidades y las necesidades de tu grupo familiar o de las personas que vivan contigo. Además, que incluye la recreación o el esparcimiento. Es fundamental que en el derecho laboral se incluya un pago y se garanticen determinadas condiciones que le permitan a la persona vivir de una manera plena, y que incluya ese esparcimiento, porque pues eso también tiene que ver con la salud física y la salud mental. Y con respecto a la calidad, es que el patrono, el empleador y las entidades de trabajo deben garantizar unas buenas condiciones de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud laboral, porque efectivamente es mucho más fácil prevenir que llegar a que suceda un daño, y de allí vienen unas consecuencias lamentables en donde la empresa o la entidad de trabajo tiene que responder, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, por una responsabilidad objetiva y por otras consecuencias derivadas de ese daño ocurrido dentro del trabajo o en el trayecto hacia el trabajo. Aquí pues hay muchísimas variantes, ¿no? Y aparte, también está lo que es el Ministerio del Trabajo, las inspectorías del trabajo y las unidades de supervisión, que son las que deben garantizar que el servicio que se presta dentro de la empresa le garantice todas las condiciones y garantías a esos trabajadores para que puedan disfrutar plenamente de un trabajo seguro y sin riesgos. O sea, el riesgo siempre va a existir, pero con unas medidas de precaución y de prevención es mucho lo que puede disminuir ese daño que se pueda generar dentro del trabajo. No sé si queda claro. Sí, sí, sí. Y inclusive, profesora, yo quería más o menos agrandar un pelito más sobre eso, porque ¿cómo se llama? En la parte laboral, que es lo que estamos conversando, más que Ujú. todo, Sí. podemos ver que antiguamente no había tanta responsabilidad. Hoy sí hay responsabilidad porque protegen. Entonces, en la parte de los discapacitados, antes no, mira, esta una persona es discapacitada, eso no puede trabajar. No, no, hoy en día sí. Más que todo, las mujeres eran sumamente, como decir, por decirlo así, negriadas en esa parte. Entonces, si estaba embarazada, no le daban trabajo. Si era una mujer, no le daban trabajo porque no tenía la misma fuerza del hombre, no sé, en algunos trabajos. Entonces, hoy en día sí, porque lo protege, inclusive protege la comunidad. Hay una obra, una empresa que va a trabajar, por decir algo, en Palmira. Entonces va allá, entonces no, ella lleva a sus empleados, lleva todo. No, 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 no. Hoy en día toca un gran porcentaje, creo que es el 70-80% que sea de la comunidad,
y un 20 o 30% que sea de confianza de la empresa, es decir, que es ingeniero, y le dan un porcentaje a una persona discapacitada y un porcentaje a las mujeres también. Entonces ya se ha ampliado tomando en cuenta a esa persona. Antes no, antes era nada más el sindicato, los trabajadores y listo, pero los trabajadores y el empleador. Pero hoy en día sí ya por lo menos ha ampliado más la situación con respecto a la discriminación de esas personas, tanto las mujeres como los discapacitados. Sí, es correcto. Ha existido a lo largo del tiempo mucha discriminación respecto a determinados grupos vulnerables en la sociedad. Y lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Uno de los grupos vulnerables son las personas con discapacidad y las mujeres, por esa condición de poder llegar a ser madres. E incluso por el hecho de llegar a ser mamás, es en donde muchas empresas o entidades de trabajo las obligan a realizarse una serie de exámenes en donde no les manifiestan que van a realizar ese determinado examen, pero lo incluyen dentro de esos exámenes preempleo para verificar si efectivamente la señora que va a optar a ese empleo está embarazada o no está embarazada, porque las empresas lo llegan a ver como pues pérdida, ¿no? El hecho de que lleguen a contratar a alguien que en un futuro va a tener que estar de reposo pre y postnatal por el hecho de ser mamás, entonces acarrea unas consecuencias. Hace días estaba leyendo por un grupo de WhatsApp un análisis que tenían porque dos personas, mamá y papá, habían decidido alquilar un vientre. Y la persona a la cual le alquilaron el vientre, entonces estaba esta interrogante, ¿no? ¿A quién le dabas el pre y el postnatal? Entonces yo me puse a analizar, yo llegué y yo dije, bueno, eso depende mucho de las circunstancias en las cuales se haya establecido pues la relación, ¿no? Primero porque la futura mamá que alquiló ese vientre, pues tiene derecho a compartir con su bebé, pero también depende del momento de la entrega del niño, porque por lo menos a la señora que dio a luz se le tiene que respetar esos 40 días, que son los 40 días en donde dicen que es la dieta, ¿no? Pero también depende si va a compartir más tiempo con el niño. Si va a compartir más tiempo con el niño y se lo van a entregar mucho más adelante, pues ya le deben respetar ese pre y postnatal. Ya si ella va a hacer entrega del niño, pues las cosas son muy diferentes. Se le respetarían unas semanas como para que pueda estar en unas buenas condiciones de salud para laborar, pero son muchas las variantes o las vertientes que puedan generarse allí. Yo dije, qué tema tan interesante. O sea, a los padres generalmente se les dan 14 días para compartir con sus hijos cuando están recién nacidos. Y a las mamás, pues efectivamente son 20 semanas luego de haber nacido el bebé, ¿no? Si, por ejemplo, la madre no opta por disfrutar de las semanas prenatales, esas semanas se le pueden sumar a mi parecer, a ese postnatal, que muchas veces lo hacen porque es su derecho, como lo acabas de decir. Eso está establecido en la ley. Y otro detalle también se suma, por ejemplo, con las horas de lactancia materna, que también ha generado un montón de situaciones dentro de las empresas. Pero es algo importante. Muchas veces los trabajadores no realizan los reclamos respectivos ante las inspectorías del trabajo es por desconocimiento. Pero como lo acabas de decir, todas estas situaciones afortunadamente ya están incluidas dentro de las leyes y está en nosotros como trabajadores realizar esos reclamos ante la Inspectoría del Trabajo para que no se sigan cometiendo esos errores. Muchas empresas también, por ejemplo, llegan a realizar algunos pagos que no deberían realizarse o algunas bonificaciones. Entonces luego llegan y se quieren retractar y decir que es que eso no le corresponde al trabajador, sino que fueron unas dádivas respectivas. Entonces, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, por ejemplo, me establece que cuando ya yo he dado determinada bonificación, ayuda o beneficio a un trabajador y transcurre más de un año, ya yo no me puedo retractar porque, como podrás recordar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la progresividad de los derechos y después de que tú otorgaste un derecho, no puedes retractarte del mismo. ¿Qué piensas tú respecto a eso? No, así es, así es. Es que eso lo establece. Por eso es que le digo que con esa nueva constitución del 98 y 99 da protección al más vulnerado, pues, ¿me entiendes? Ujú. Y aquí cambien, por lo menos las leyes siempre va a favorecer al más vulnerado, sea el reo, sea el trabajador, siempre, nunca puede ser algo
que puede cambiar una ley del trabajo que perjudique al trabajador. Eso es así, es Correcto. muy claro. Correcto. E incluso en estos días también escuché que estaban planteándole a la Asamblea Nacional regular lo que son los regímenes especiales, por ejemplo, la situación de las personas que trabajan con una moto, los motorizados y otros tipos de regímenes especiales que son nombrados o son mencionados dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, pero no han sido regulados por una ley especial. Yo digo que bueno, que eso es maravilloso porque con eso se van cubriendo tantos vacíos legales que a veces como abogados y entre los tribunales se llegan a dilucidar y no de la mejor manera, porque claro, la Ley Orgánica del Trabajo está allí, pero siempre en los regímenes especiales, tal como lo acaba de mencionar, son situaciones muy especiales que sí deben tener o sí deben estar contempladas dentro de una ley que regule su situación especial. Habrán situaciones que son generales para todos, por igual, porque pues en definitiva son trabajadores, pero hay situaciones que son especiales que sí deben abordarse y dejar por sentado, porque es en donde comienzan a salir, por ejemplo, jurisprudencias en donde te puede beneficiar al caso específico, pero no puede ayudar a las demás. Es por eso justamente que cuando emana jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas en el territorio nacional, pero cuando son derivadas de otra sala, hay que analizar muy bien la situación porque no todos los casos son iguales. O sea, el ámbito del derecho es interesantísimo justamente por eso y debe ir actualizándose a la par de cómo va avanzando y desarrollándose la sociedad. Por otra parte, también quería mencionar lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Y la responsabilidad penal es la responsabilidad que asume una persona frente a un accionar penado por la ley. Y por ello es que conseguimos lo que es el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. El Código Penal es el que me establece una serie de delitos y claro, también están las leyes especiales que establecen determinados delitos, los cuales se dilucidan o se determinan frente a un juez penal y determina unas determinadas penas. Y ya el Código Procesal Penal lo que me establece es las situaciones o los pasos que se dan para poder llegar a una determinada sentencia. Aunado a estos tipos de responsabilidad social, civil, ambiental, moral, laboral y penal, puedo extraer lo que es la labor de las empresas, ¿no? Y es la responsabilidad social empresarial. Esa responsabilidad social empresarial contribuye voluntaria y activamente en las mejoras, por ejemplo, ambientales, económicas y sociales. Por eso es que muchas veces ellos realizan proyectos y campañas, ¿no? Y justamente por eso es que existe una carrera que se llama Administración de Empresas. Esa administración de empresas se encarga es de gestionar y de verificar las funciones que existen dentro de una determinada empresa y que puede hacer en pro de la sociedad. Porque como lo digo, siempre el hecho de que exista una empresa hace que haya un impacto tanto dentro de los trabajadores como en esa sociedad donde se está desenvolviendo. Y aunado a ello también, como lo mencioné hace un momento, ellas también generan una determinada contaminación, ya sea en las aguas, ya sea en el aire, en definitiva en el medio ambiente. Entonces, de alguna manera, ellas tienen que resarcir ese daño o ese impacto que están realizando en esa determinada zona para cubrir de alguna manera otras situaciones. Eh, este tema de lo de las empresas también tiene que ver mucho con lo que es la parte tributaria, ¿no? En el ámbito tributario, muchas veces cuando algunas empresas y en determinadas legislaciones se establece, si las empresas realizan determinada labor social o una actividad que tiene gran envergadura, pues entonces el pago de esos impuestos o esos tributos a la nación es mucho menor que si no lo hicieran. Entonces es una manera también como de compensar o de equilibrar costos y beneficios. No sé qué piensas respecto a eso, Carlos, de la responsabilidad social empresarial. Sí, así es. Yo creo que una de las partes más importantes es lo que usted me estás explicando de la parte de penal, Ujú. que arrancó antes. Es que siempre esa responsabilidad es fuerte, tanto para menores como para adultos. Y lo más importante es que eso, como te decía en la Constitución, siempre protege un cambio o algo que se establezca en la ley, una reforma, pero siempre en beneficio del reo, ¿verdad? Pero claro, trae su responsabilidad como tal, que es una de las características. Cuando vimos la diferencia de civil a penal,
que se puede dar es por lo menos un accidente, que lo tocó anteriormente también, Sí, de tránsito, por la luz X. Claro, si no hay una lesión de otra persona, otro ser humano, no acarrea consecuencia penal, sino civil por los daños. sí, Pero señor. si es claro, si trae la parte penal, ya es el que atropelló a una persona, etcétera. Ahí varía el cambio entre civil y penal, ¿me entienden? De acuerdo a los daños. En lo que es la parte de empresa, sí, es muy importante. Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes en ese ámbito es eso. Y para eso, como le digo, se amplía mucho en esa parte, en esas características con respecto a la forma de las empresas, el trabajo y todas esas cuestiones, pues. Ujú, así es. Aquí también podemos llegar a tomar, por ejemplo, en el caso de ustedes, si mal no estoy, todos son policías, disculpa la pregunta. No, 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 no. Trabajamos en la gobernación. ¿Trabajan en la La mayoría. gobernación? Ah, ok, bueno. Trabajamos con el Respecto a gobernador. esa, Estamos respecto a de esa, Caracas, la mayoría. ¿cómo? Sí, Disculpa. entonces, que somos de Caracas, todo, pues. La mayoría somos de Parra, todos los que estamos ahí, pues. Ah, Y bueno, unos de aquí, pero entonces trabajamos en esa política. viene, Entonces, hay unos que en Corpo Táchira, otros trabajan en Mercal, por lo menos como Javier, porque me dijo, o me acaba de escribir ahorita que también está ocupado, que es el nuevo director de Mercal y mi persona que trabajamos, yo trabajo ahí a la mano del jefe, pues el gobernador. Entonces, por eso es que le digo que a veces es más difícil del trabajo y la broma y se nos complica, sí, pues. sí, Y señor, tratamos de hacerlo lo mejor posible aquí para que surja el Estado. ahorita entonces vamos a conversar una cosa de una evaluación para ver cómo la podemos planificar de manera que a ustedes no les perjudique y tengamos una nota que es lo importante, ¿no? Aquí, a mí, por ejemplo, me gusta como docente planificar en el primer día de clase la forma de evaluación porque el hecho no es que yo la imponga, sino que haya un acuerdo entre todos. Entonces, no sé, Carlos, si para ti es posible llegar a conversar con tus compañeros, verifiquen la planificación de lo que es la evaluación y si no están de acuerdo o quieren cambiarla para algo que se adapte más a sus circunstancias, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Me escuchó? Sí, 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 está Porque bien. yo había planteado una exposición, pero si para ustedes es muy complicada la exposición, podemos cambiarla por otro tipo de evaluación que se adapte a ustedes. Yo por eso no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que, bueno, quede algo de la materia y que ustedes efectivamente logren aprobar la materia con algo de conocimiento, que es lo que importa. O sea, lo más valioso aquí es el aprendizaje que quede y no el hecho de que tú tengas una nota. Pero como tenemos que cumplir con ese ítem, entonces, pues allí conversamos a ver cómo podemos hacer. Pero entonces conversa con tus compañeros para verificar o cubrir esa parte. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Lo de la exposición es bueno porque es algo fácil, pero lo complicado es que hay que siempre cargarlo en PDF, pasarlo a un link, después volverlo a cargar a la Sí. página. Eso se pone rudo porque es Yo bien. incluso había Bueno, dicho que la exposición fuera presencial, pero de conformidad a las circunstancias de ustedes, pues va a ser imposible. Entonces ahí verificamos cómo podemos hacer, por eso no te preocupes. Pero sí conversa con tus compañeros para poder cubrir ese ámbito y que no quedemos en el aire con esa nota. ¿Ok? ok, ok, está bien. No, yo le informo a ellos, a ellos ahorita sobre eso, pues. Pero como le digo, lo de la exposición siempre es más engorroso porque hay que subirla a YouTube, hay que Sí. para que Ujú, siempre, porque me ha puesto difícil, inclusive creo que perdí hace como una semana que ya ujú. la tenía todo montado, no me cargó a tiempo eso, entonces después trataré de hablar con el profesor. Ese es el detalle. Si ustedes están de acuerdo con la exposición, pues pueden hacer la exposición y subirla cuando puedan, pero sí que me dé pues la oportunidad de poderla revisar. Pero conversen ustedes tranquilo y eso lo planificamos, no hay inconveniente. ¿Estamos? Este, Seguro. chévere, muchas gracias. Otra de las cosas que iba a comentar antes de que finalice lo que es la clase era que nosotros como funcionarios, yo también laboro en un ministerio, tenemos lo que es la responsabilidad civil, penal y administrativa. Y muchas veces a los funcionarios como que se les pasa por alto esa parte, ¿no? La responsabilidad civil, penal y administrativa que tenemos al momento de llegar a prestar alguna función o algún servicio en la administración pública. A veces yo no sé qué nos pasa por la cabeza y lo digo incluyéndome como funcionaria al hecho de no pensar las consecuencias que se pueden llegar a generar por una acción o por una omisión. Entonces, creo que siempre debemos tener presente lo que es la responsabilidad en
todas las cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo del día. O sea, siempre debemos tomar en consideración eso porque creo que nos va a evitar pasar malos ratos y tener consecuencias negativas en nuestra vida. Por eso es que justamente la responsabilidad está relacionada con lo que es la libertad, porque actuar con libertad implica asumir con responsabilidad la consecuencia de esos actos. Entonces, bueno, no sé qué tal te pareció la clase, si te pareció amena, si tienes alguna duda. No, 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 claro, claro. Y buena la clase. Ya de todas maneras voy apuntando aquí en la libreta, en el cuaderno. Y Para otro de los detalles también importantes que te puedo mencionar es que existe lo que es la responsabilidad positiva y la responsabilidad negativa. Por ejemplo, con la responsabilidad negativa, si nos vamos al ámbito empresarial, podría ser, por ejemplo, cuando a una empresa se le prohíbe o debe abstenerse de llegar a talar determinados árboles porque afecta justamente ese ecosistema. Y una responsabilidad positiva es cuando esa empresa o esa entidad de trabajo tiene destinado, por ejemplo, a ayudar a que unas casas de una determinada zona o comunidad sean reparadas. Son distintos tipos de responsabilidades de acuerdo al actuar. Positiva porque debe hacer algo y negativa porque debe abstenerse de realizarla. Así es. No, y en la parte que tocamos, una de las partes fundamentales que se centralizó más en la conversación es la ambiental. Ujú. Y ahí intervenía ahí, pero como nos fuimos después para la moral, laboral, eso, pero Sí. yo vi varios casos, pues yo soy abogado, pues varios Ujú. casos de que hay algunos tribunales que crean una responsabilidad ambiental más ajustada, pues, porque usted agarra, no, la persona detenida, van, lo presentan, sale en libertad, por decir, condicional, por Ajá. un daño, sacó unos peces que no estaban prohibidos, que taló, etcétera, pues, ajá, entonces sale, ya la persona bajo presentación, se le echó un susto, por decirlo, Sí. pero como tú que extrajiste esos peces de un cierto río que estaban prohibidos, que eran prohibidos, o de una tala de unos árboles en una finca, etcétera, en una parte, por decir algo, que hay muchos aquí en Venezuela, parques que son declarados parques hace muchos años y no Ujú. pueden hacer cambio de ese ecosistema. Entonces, ¿cómo haces tú? Entonces, hay Gracias. tribunales que le crean responsabilidad en que agarra y le dice, no, mira, pero tú tienes que sembrar tantos miles de alevines del mismo pescado en ese río. Entonces, aparte de que tienes un proceso penal, también tienes la obligatoriedad de comprar unos alevines. Entonces, van para donde venden alevines en varias partes de Venezuela y van y lo siembran en el río, le hacen seguimiento, o vas a sembrar tantos árboles, talate 5 o 6, bueno, vas a sembrar por lo menos 200 de tal tipo de árbol en el mismo sitio para reconstruir. Eso le da más ajuste a la posibilidad de que tú puedas regenerar o corregir el daño ocasionado. Ujú. Correcto, así es. Así es. Esta parte es muy interesante. Este es un tema donde podemos llegar a discutir un sinfín de situaciones y yo sé que todas van a ser enriquecedoras para todos porque pues incluye todas las materias y son ámbitos que son importantísimos para el quehacer diario. Te quería comentar para cerrar la clase porque ya nos quedan 3 minuticos. Carlos, conversa con tus compañeros. Como te digo, yo no tengo problema con respecto a esa evaluación de la exposición, cambiarla por otra. Lo importante es que quede un aprendizaje y que ustedes pues queden también satisfechos con la forma en que fueron evaluados. Entonces, como estamos incluidos dentro de un grupo de WhatsApp, sí estás atento allí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cualquier detallito me pueden escribir por allí o me escriben al privado y conversamos. Listo, listo. Un gusto compartir con usted hoy la clase. Igual con usted. Perfecto. Un placer. Que tenga excelente día. Igual, igual. Estamos en contacto entonces. Me saluda a sus compañeros, por favor. Ya le escribo y les paso la información. Chévere. Muchísimas gracias. Estamos en contacto entonces. Feliz sábado.